Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 16 todo el capítulo. En esta ocasión le he decidido poner al sermón la sabiduría de Dios en el Evangelio. Amados, el apóstol Pablo va a seguir, vamos a decir, mostrando o defendiendo o haciendo una apología de su forma de predicar. Y va a mostrar en esto cómo Dios había decidido salvar a los hombres en su sabiduría por medio del Evangelio y no por la sabiduría de la elocuencia de los hombres. Y él lo va a decir. Todo esto que estoy diciendo, amados, es una pequeña introducción para que puedan entender los 16 versículos, para que ustedes, no sé si les sirve después, pero es un pequeño resumen, podríamos decir. Entonces Dios había decidido salvar a los hombres, vamos a decir, por la sabiduría de él y no por la sabiduría de los hombres o la elocuencia, vamos a decir, la retórica de los hombres, sino por medio del Evangelio. Y él, cuando apareció Pablo en Corintios, no fue ni como un filósofo, como un orador, como un vendedor de algo, sino fue como un testigo para mostrar a Jesucristo y a Cristo crucificado, que para algunos era locura esto. Ahora mismo vamos a ver que no tenía confianza en sí mismo, ¿sí? Él no confiaba, vamos a decir, en la forma de hablar, su predicación, en la elocuencia de él, sino que en la demostración del Espíritu Santo, que lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Y por qué? ¿Para qué hacía esto, amado? Porque vamos a ver, porque él estaba preocupado que los que creyeran no estuvieran fundamentada su fe en la razón o en la elocuencia de un predicador, sino que en el testimonio que Dios había dejado, que era Cristo. Y aunque él no predicaba sabiduría de los hombres, vamos a ver en los versículos que después voy a tratar de explicar, sí predicaba sabiduría, pero sabiduría de Dios. Esto en los versículos 6 al 9. Lo que estuve hablando en los versículos del 1 al 5. Del 6 al 9 vamos a ver que él sí hablaba de una sabiduría, pero al mundo no le gustaba esta sabiduría porque es una sabiduría que es imposible descubrir, amados, con la razón humana. Ahora, ¿cómo se puede entender esta sabiduría? Bueno, solamente cuando el Espíritu Santo revela a la persona, vamos a ver su condición de pecador, ¿sí? Y es el único que vamos a decir que conoce los secretos más íntimos de Dios, porque es el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en el versículo 10 al 12. Y es solamente por medio del Espíritu Santo que fue enseñado, vamos a decir, Pablo. Y esto es por palabras enseñadas por mismo el Espíritu, vamos a decir, el mismo Espíritu Santo en los versículos 13. Y ya en los 14 y 15 vamos a decir que este conocimiento del Espíritu Santo que le había dado a Pablo, Pablo no lo podría decir, mostrarlo así. Él tenía que usar un lenguaje apropiado, sencillo para que el receptor, como lo que yo hago acá, yo le digo parafrasear, sin reducir lo que está ahí. Pablo lo tenía que explicar de una forma. Bueno, él lo que está haciendo es eso. Vamos a ver al final. ¿Por qué? Pero a pesar de que utilizaba ese lenguaje apropiado para pudieran entender, a ciertas personas que no lo iban a entender. Y estas personas son los incrédulos, que para él esas cosas, creo que es en el versículo 14, si no me equivoco, dice que él no percibe las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque solamente pueden ser percibidas por el hombre espiritual que tiene la mente de Cristo. Eso es un resumen de todo por si no entendieron. Amados, dentro de la rama de la teología pastoral existen ciertos... Yo no estoy vamos a hacer una cosa, no los voy a mostrar directamente para no que traiga conflicto, pero hay ciertos libros que no lo quiero... libros, bueno, hay ciertos libros buenos como Preparar Mensaje Bíblico, hay otros libros, tengo de Spurgeon, Mensaje a mis estudiantes. Son excelentes libros. Tengo otros más que hablan de esta rama de la teología pastoral que todo pastor, o por lo menos todo laico que se quiera preparar y no haya pastor, un laico o un cabeza, alguien que no haya en un lugar hasta donde Dios establezca un pastor. Hay esta rama de la homilética. Esta rama de la homilética lo que se encarga, vamos a decir, del área de preparar los sermones. O el discurso, podríamos decir, los principios que uno tiene que tener para desarrollar un sermón.
la composición, la regla de la elaboración, el contenido, los estilos, la correcta predicación del sermón, cómo presentarlo con una elegancia, un estilo y un discurso bíblico. Entonces todo esto está ahí para, vamos a decir, aquellos que tienen que elaborar un sermón. No, yo me puedo para acá decir, oh, el Espíritu me dijo anoche que no tenía nada y vio a esas personas. No me estoy burlando, pero hay gente que son así y que no tienen nada. No, amado, y sin hablar que hay otra materia que se llama hermenéutica y exegesis. Todo pastor tiene que conocer eso. Entonces, pero más allá, amado, que estos libros son buenos, de la hermenéutica bíblica, la ciencia de la interpretación, la homilética, la exegesis, todo eso es bueno. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, amado, no sirve de nada. Entonces vamos a ver que Pablo, ¿por qué le digo? Porque muchos recurren a estos materiales que son buenos, en la forma de predicar y esa forma así, como yo me tengo que parar, incluso la postura y la forma varonil, y todas esas cosas, eso le enseña la materia, aunque ustedes no lo crean. Son buenas, pero yo no me puedo centrar en eso. Pensé que tenía algo acá. Vamos a empezar por el versículo número 1, amados. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No pensé que había un pañuelo. Está bien, gracias. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra de sabiduría. Amados, vamos a ver que él empieza a hacer una apología de la forma de predicar de él. O sea, lo mismo que veníamos viendo hace rato. Él dice que no iba con un humanismo filosófico, una retórica. Amados, sencillamente el Evangelio no necesita ayuda. No necesita de una retórica, una oratoria. ¿Por qué? Porque, amado, eso hace vana la cruz. O sea, podríamos, aunque no la hace vana, pero ya lo vimos el domingo pasado. O sea, de alguna forma la busca ser ineficaz o opacar o tapar el valor de la cruz, lo que hizo Cristo, y vamos a decir, de alguna forma, confiar en el orador. El orador que le gusta, entonces las personas empiezan a enfocar en este orador. Ustedes acuérdense que lo que decía en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces el Evangelio donde hay el poder de Dios, no está en el poder del orador. Nunca ustedes han escuchado que dice, campaña evangelística, viene y dice tal predicador, y la gente dice, wow, se corren así, está la unción, dice, está el poder acá. Y creen porque vienen, no sé, por lo menos acá en Mar del Plata pasa eso. Cuando vienen esas cosas que estamos de campaña, así, que ya la van a escuchar, y empiezan así como que, pareciera como que hay algo. Ellos le dicen algo así como una unción, le dicen. La única unción que tenemos nosotros, que de verdad es bíblica, es la del Espíritu Santo. Creo que es en primera de Juan capítulo 1, versículo 20 y el versículo 27. Que tenemos la unción de lo alto que el Espíritu Santo. Sin negar que Dios dio dones como pastores y maestros, ¿sí? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabras o de sabiduría a anunciar el testimonio de Cristo. ¿Qué es altivez? Bueno, es una superioridad de sabiduría o de palabras. La idea, amado, es no hacer tan complicado el sermón. O sea, sino de una forma que la persona pueda entender. No con una oratoria, una retórica, así, o tratar de hablar de así, de una forma que llame la atención, porque en el mundo helenístico, en el mundo, vamos a decir, que se preparaba o se elaboraba esta clase de sermones, o sea, retórica, llamaba mucho la atención. Entonces Pablo está hablando o está haciendo de alguna forma una defensa, una apología de su forma de predicar.
¿sí? Yo no estaba, cuando fui a anunciar el testimonio, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. Eso, si no me equivoco, está en Hechos 18, versículo 1 al 17, si quieren fijarse, ustedes en sus devocionales de la semana, van a encontrar cuando él fue a Corintio. Hechos 18, del 1 al 17, para ver, vamos a decir, un poco con el relato de la entrada de Pablo, cuando él fue. Él va a ver un poco cómo él llegó a Corintio, cómo empezó a hablar con esta gente y la forma que hablaba. Entonces no tenía una gran altivez, él no se preocupaba mucho de su forma de hablar, estaba más centrado en que la gente conociera o entendiera el mensaje de parte de Dios que tenía para los hombres. Eso. Entonces, él no se basaba tanto en esta filosofía griega o en esta retórica de forma de hablar para que el mensaje tuviera más, vamos a decir, se pudiera recepcionar mejor. Sino que no utilizó esta sabiduría de los hombres, sino vamos a ver que es la sabiduría de Dios, que es el mismo evangelio. Dice así, el testimonio de Dios, dice ahí, el versículo número 1, ese testimonio de Dios amado puede traducirse en otras traducciones como el testimonio de Cristo. El testimonio de Dios, o el testimonio que Dios da a la humanidad, es el testimonio, o sea, mismo de su Hijo. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Eso, podríamos decir, lo que está diciendo Pablo, testimonio, relativo al Señor Jesucristo. El propio testimonio de Jesucristo, la vida y la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que decía Pablo. No predicaba con palabras de sabiduría, vamos a decir, ni elocuentes, retórica, si no entiende, la palabra retórica sería elocuente. Eso es una persona elocuente, eso es una retórica, utilizar para que la palabra, no, ni argumentos ingeniados, lo que es conocido como la lógica. Todo eso. Él no utilizó nada de esas cosas que se utilizaba en esa época de la filosofía, que era moneda corriente en esa época. Pablo dice, yo vine a predicarle a Cristo crucificado, nada más. Eso, el testimonio de Dios o el testimonio que Dios ha dado. ¿Qué es esto, amado? Bueno, es el plan de salvación, amados. Es el mismo plan de salvación que Dios ha dado a la humanidad. Este es el testimonio, vamos a decir, ¿qué es el testimonio de Dios o el testimonio de Cristo? Bueno, amado, es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Eso es. Esto es toda la sabiduría que está hablando él. Esto es lo que constituye la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El testimonio que habla ahí también ahí, que dice, más adelante va a decir que era un misterio, algo oculto en este plan de salvación. ¿De qué era lo que tenía que vamos a ver más adelante? Bueno, este testimonio que está oculto, no la puede un hombre con más palabras de retórica, elocuencia o show que haga descubrirlo, porque está oculto. Entonces el mismo Espíritu Santo tiene que correr el velo para mostrar este plano oculto. Y ahora es manifiesto. ¿Cómo se puede manifestar esta sabiduría de Dios? Bueno, amado, es por medio del Evangelio, que para algunos no tiene ningún sentido esto. No, de verdad, ha perdido incluso dentro de las pseudo iglesias el poder que ellos creen. Por ellos poder es milagro, show y todas esas cosas. Pero el poder de Dios, ¿qué es? Es el Evangelio. Eso es poder, pero para ellos es el Rama Kandaraburra Sabarán. Todo eso es poder, y canto y danzo, y hago obras, y esto es poder de Dios que se está moviendo la iglesia en victoria. No, eso no es poder de Dios. Poder de Dios, yo le voy a decir lo que es. Poder de Dios cuando usted le predica algo, le puedo asegurar, y usted ve que esa persona se levanta de su estado pecaminoso. Eso es poder de Dios, amado. Y yo dice, creo que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, yo os daré poder cuando envíe mi Espíritu Santo sobre vosotros y ustedes me seréis testimonio. Eso es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo, hablando, levantando un muerto. Eso es poder de Dios, amado. Esto que ven acá no es poder de Dios. Eso es un show nada más. Versículo número 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y este crucificado. Ese era el propósito de Pablo. Lo único que tenía en su mente, que era a Jesucristo y a este crucificado.
Eso es lo único que le interesaba, no quería esa filosofía, esa retórica, no. Él quería predicar que Jesucristo murió por los pecados para todo aquel que crea, en Él tenga vida eterna, que Él ha sido la propiciación, ha sido la expiación. Eso es lo que le interesaba a Pablo. No tanto interesado en que cómo habla y esta forma. Él sabía que había poder en eso. Entonces, amados, eso es lo que le debe interesar al predicador. Es Cristo. Si no hay Cristo no hay nada, amados. La persona, la vida, la obra, el ministerio, la muerte, la resurrección, la glorificación, esta segunda venida de Cristo. O sea, eso es lo que él quería predicar. Jesucristo, el mismo evangelio que habla de él, amado. Eso es lo único que le interesaba. Pero para la gente esto no tiene ningún sentido. Ya lo sé, dice esto. Pero no hay nada porque no creen, amados. Versículo número 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Bueno, ¿qué es esto? Amados, sencillamente, hay una parte que usted cuando si me está mirando desde ahí, desde la cámara, y que usted nunca ve. Es que cuando me paro con temblor y temor porque no confío en mí mismo. Doy vuelta, oro, me río. Y como dice Pablo más adelante, para esto quien está preparado, él no tiene a otro. No hay un santo más, uno que no peque, y siempre lo mismo, porque uno sabe, yo no vengo, tengo un sermonazo para ustedes, que el Señor me preparó un sermón que no se imaginan, tengo una palabra para usted, varón. No, yo no tengo nada de eso, amado, yo no tengo nada dentro mío. Entonces Pablo dice lo mismo, amado, acá. No confiamos en nosotros, confiamos en el poder de Dios. Por eso dice, estuve con vosotros con flaqueza. O sea, ¿qué es eso? Que él en sí no confiaba en sí mismo. No es que no confiaba en el poder del Evangelio, es que no confiaba en sí mismo. No tenía un orgullo de la gran retórica. Voy a hablar porque ninguno de nosotros, amados, de los verdaderos pastores, no estamos aptos para esto. No vamos a decir voy a hablar de esta forma, aunque sí tratamos de hacerlo de una forma que el mensaje sea eficaz, que sea entendible, que sea sencillo, que no reduzcamos la doctrina que están ahí. Pero no confiamos en nosotros, en nuestra elocuencia, en nuestra retórica, en nuestra forma de hablar, la homilítica del sermón. Nada de esas cosas, amados. Por eso yo estuve con vosotros con flaqueza. No habla, vamos a decir, flaqueza de la enfermedad, supuestamente que algunos creen, sino en la confianza en él mismo. Yo no tengo confianza en mí mismo. No hay ninguna fortaleza en mí. En sí, cuando soy débil, soy fuerte porque confío en su espíritu. No se sentía en sí mismo seguro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenía un texto así, vio, de caballito que tienen algunos. No, él no tenía nada de eso. Él solamente confiaba en Dios. No confiaba, lo único que veía su propia debilidad. Y eso es lo que le veían los demás, porque él predicaba a Cristo, que en él sí hay el poder, en él sí hay victoria, en nosotros no hay nada. Sin él no somos nada, amados. Todo lo que hagamos es insuficiente. Si queremos añadirle algo y nos preocupamos, le tengo que poner esto, aquello, para que el sermón quede más adornado. Y si digo esto, quizá me... No, amados, eso sería confiar en nosotros. Temor y temblor. Él sentía de verdad ese temor y ese temblor. Voy a seguir avanzando, amados, porque si no se me vaya acabando el tiempo. Versículo número 4. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Amados, dice que ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría.
cuando habla acá de las palabras, vamos a decir, tanto lo que hable con la palabra o la predicación. La palabra podría ser las enseñanzas en general que le estaba dando. Y la predicación, lo que estoy diciendo ahora, una predicación pública para gente. Y cuando yo estoy hablando con personas individuales, las que sea, eso es, vamos a decir, palabras que yo utilizo para enseñar, para edificar, para consolar, para exhortar. Bueno, pero también está la predicación pública. Bueno, sea la que sea, ni la palabra que utilizo para hablar, ni mi predicación, dice que fue con palabras persuasivas. ¿Qué esas palabras persuasivas? Fíjese la que sigue al lado de la dice de persuasiva, de humana sabiduría. Eso le va a hacer entender. Porque si no, mucho va a decir, no debemos predicar de una forma persuasiva. No, yo tengo que ser convincente con mi mensaje. Debo persuadirlo a usted. En una parte creo que aparece, yo no me acuerdo bien el texto, pero creo que en Hechos 26, sí, en Hechos 26, usted se va a acordar que Pablo tiene que dar un sermón frente a Agripas. Él está, creo, preso ahí. Y él dice, por poco me convences o me persuades, Pablo le dice. Ustedes lo ven que Pablo le hablaba de juicio, le hablaba de una ira venidera, le estaba persuadiendo, pero dice por poco, casi, y él dijo por poco, por mucho, pero hubieras creído. Pero él sí, no estamos diciendo que no debemos ser persuadir, yo debo hablar así, de una forma humilde, no, debo persuadirlo, porque yo no confío en ese poder de persuadirlo, debo hacerlo así. Lo que nos ayuda a entender el texto, amado, es lo que sigue, escuchen, ni fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ahí está, es cuando la persona, vamos a decir, intenta convencer con argumentos humanos, filosóficos, a una persona de algo. Pero si yo tengo... ¿Sí? Aquí dice elegantes. Palabras elegantes, ¿ves? Ahí está esa traducción también. Palabras elegantes, ¿eh? Es eso. Convencer y persuadir en base, vamos a decir, de buenos argumentos. ¿Qué le pasa, de buenos argumentos, ¿sí? No confiar, vamos a decir, en los argumentos que pueda llegar a dar una persona, o elegantes. No se trata de eso. Entonces, ¿en qué estaba en él? En la demostración del Espíritu y el poder del Espíritu. Amados, esta palabra algunos de casi se me escapó una cosa, vamos a decir los carismáticos, le encanta esto de, demostración del Espíritu y poder. Esto sí. Amado, no está hablando de ni nada de eso. La demostración del poder, porque estamos hablando de la cruz, no nos desenfoquemos. No estamos hablando de cante y danza y la campaña de milagro. Se llama contexto, está hablando el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, entonces, ¿qué debemos entender? Que dice la demostración del Espíritu y del poder. Ahí sí, él confiaba en eso. ¿Qué es esta demostración del poder de él? O podríamos decir, la evidencia que muestra que este evangelio de verdad tiene poder, o solamente son meras palabras de un hombre, de nosotros. ¿Dónde hay poder? Bueno, amados, es esa demostración que hace el mismo Espíritu Santo. ¿Cuándo es? Cuando el Espíritu Santo, amado, transforma un corazón. Ahí vemos el poder de Dios. Por eso ya Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué es poder? Para salvación a todo aquel que cree, amados. Y en otra parte, en Hechos 1:8, ya que ya lo dije, que Él iba a enviar el poder de lo alto del Espíritu Santo. Entonces, vemos la demostración del Espíritu Santo y poder. También lo veíamos en esa época, por supuesto, haciendo milagros y obras, sanar, pero si lo vemos en Marcos 16, vamos a ver que estaba el Evangelio y acompañaban estas cosas las señales para confirmar que el mensaje tenía, vamos a decir, pero ya llegado el cumplimiento y cerrado, que ya lo vamos a ver en Corintios, ya no es necesario eso, amado. Entonces esa demostración que hacía el mismo Espíritu Santo, amado, no necesitaba ninguna, vamos a decir, ninguna ayuda.
ninguna ayuda del predicador para hacer. Hoy lo ven, amados, acá, creo que está en la placita de la acera, acá, ustedes lo ven, un montón de cosas que hay para los chicos, empieza la música de los rap, esas cosas así, todo con tal de convencer y de atraer. Yo no me acuerdo qué predicador, no lo quiero decir si era Spurgeon, Moody, iba caminando así y le dice, vamos a decir que era Spurgeon, no me acuerdo. Dijo, estaba tirado así un costado, un hombre ebrio así, y dice, señor Spurgeon, dijo, señor Spurgeon, dice, yo soy uno de sus convertidos, dice. Y Spurgeon dice que lo miró, dice, y sí, dice, debe ser uno de mis convertidos, dice, porque de Cristo usted no es, dice. Y es así, amado, cuando por ahí la persona confía en el hombre, y no estoy diciendo que Spurgeon era un gran predicador, pero por ahí la persona se afana tanto en que esa persona crea por una oración o por algo que de verdad termina convenciéndolo con argumentos porque lo cansó usted, nada más. Lo cansó. Y esa persona dice, bueno, para que me deje molestar, le digo que sí. Pero usted después lo ve al rato y sigue en las mismas cosas. Yo he escuchado muchos relatos sobre esto, he escuchado a un gran predicador que predicaba a su mamá, también, evangelista conocido. No me acuerdo esto de que se llama de Ministry, no me acuerdo. No me acuerdo uno de esos de predicar, lo predica por todos lados. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, él. Y he contado de su mamá, que apenas tenía el evangelio, le predicó y dijo que sí. Y después cuando vinieron los hermanos con mi hermana, mi mamá creyó. Me dijo, no, yo creí porque vos me dijiste así, te dije que sí, nada más. Y es así, amado. Nuestra fe, vamos a seguir hablando Pablo acá, tiene que estar fundamentada, vamos a ver en el versículo número 5, en el poder del Espíritu Santo. No en sabiduría humana. Yo puedo usar muchas cosas para que una persona crea. Y traerlo, que el Señor te va a sanar, el Señor te va a arreglar tu matrimonio, el Señor te va a bendecir. Y yo creo en alguna cosa que me dice, pero no creo en el poder del Espíritu Santo. Fíjese el versículo número 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría. ¿Qué es fundada sabiduría de los hombres? Es en la razón humana, amado. Y si pueden notarlo, anótenlo. Esta sabiduría es la razón humana. Pablo no utilizó la apología para derribar ídolos y por eso yo le digo lo mismo. ¿De qué le predico? No, predicarle que no hay pastora, predicarle que no esta cosa está mal. No, amado, predíquele a Cristo el Evangelio y todas las otras cosas se caen. Se van a caer porque la misma persona cuando crea va a ir esa misma persona a tirar todo. Entonces no está fundamentada en la razón humana. Aunque la apología es buena, pero nosotros no podemos aferrarnos a ciertas cosas, vamos a decir, para derribar o hacer creer a una persona. Hay muchos argumentos buenos de dónde viene el Big Bang que no existe, que Dios creó todas estas cosas. Y sí es verdad, pero solamente el Evangelio es el que tiene el poder. Porque una fe que no está fundamentada en Dios no sirve, amados. Una persona creyó en un argumento humano. Usted dirá que no, yo lo veo dentro de nuestros círculos reformados, hay un montón de jóvenes apologistas y pastores apologistas, muy buenos, muy buenos. Saben el griego y otras cosas, ustedes los ven, ganan debate, imbatibles, irreprensibles, de verdad, son en esa materia tienen todos los títulos, amados, pero de que ahí haya un convertido no lo creo. No creo, de verdad, porque solamente es cuando una persona predica a Cristo hay poder de salvación. Y eso así debe estar fundamentada la fe de aquellas personas. No convencerle a una persona que esta verdad doctrinal es verdad porque esto, porque aquello, y que es verdad esa verdad doctrinal capaz, y que decirle no, que es muy necio, ¿cómo le va a prender, no sé, la velita a santa tal cosa? Y sí, es verdad que nosotros sabemos que es necedad,
eso. No tiene ningún sentido para nosotros. Pero nosotros somos, amados, tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Dios. Y si yo tengo la sabiduría de Dios, Dios me dice, Daniel, no pierdas tiempo con eso. Yo lo aprendí hace años. ¿Qué le debes hacer? Predicar el Evangelio. Esa es la verdadera sabiduría, amados. Satanás nos dice, no digas que la virgencita esto, que aquello, y que esto no se hace. Sí, de verdad, pero eso no salva, amados. La fe, lo único que salva es la fe salvadora en la sabiduría de Dios desplegada en el Evangelio. ¿Mm? No sé si están dando bien esto. ¿Sí? Y es así, amados. Lo único, vamos a decir, que transforma el corazón es el Espíritu Santo, el que limpia, el que santifica, el que regenera. Si fuera de eso está fundamentada, no sirve de nada, o cualquier otra cosa. Puede ayudarnos, como dije acá, esta materia que teníamos acá de la homelítica, puede auxiliarnos en alguna elaboración de un sermón o en la forma como debo presentarlo, pero nada más. No, nada más, amado, porque solamente es el poder del Espíritu Santo, el que nos ayuda en esto. No es el poder del hombre, sino el poder de Dios. El tiempo, llegó la mitad. Vamos por el versículo número 6. Ahora vamos a ir adelantándonos. Denme un segundito. Versículo número 6. La revelación, dice, yo tengo en esta Biblia 1960, tengo un subtítulo. Los subtítulos ustedes saben que fueron añadidos. Pero en la mía aparece como la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Dice lo mismo? Dios da a conocer sus planes. Ahí está, Dios da a conocer, ¿ves? Dios revela por el Espíritu de Dios. Y vamos a entrarnos en esta materia. Versículo número 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amados, es un texto poco complicado este. Que el Señor me ayude. Pablo estaba diciendo que no enseñaba sabiduría. Ahora, pero en el versículo número 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Está diciendo que no enseña sabiduría, pero acá dice que habla sabiduría. Pero lo que lo complica dice, entre los que han alcanzado madurez. Esa palabra, amado, madurez, muchos no saben quién son. Bueno, la palabra madurez es la palabra teleio, no sé si se acuerda usted con lo mismo colosense. Teleio significa perfectos, eso es maduro. Un maduro es alguien perfecto, o podríamos decir maduro espiritualmente, para que puedan entender. Que ha alcanzado una madurez espiritual, o no es un niño en Cristo, podríamos decir. Ahí vamos a decir, todavía no está claro para algunos, yo voy a decir lo que yo creo, pero algunos no saben quiénes son estos teleios, o estos perfectos, o estos maduros. Algunos dicen que eran cristianos que estaban más maduros, adelantados, a comparación en el capítulo número 3 que aparece, ya vamos a ver el otro domingo que aparecen uno que son niños en Cristo. Pero acá hay algunos más maduros, o que están más capacitados para entender la verdad, a diferencia de otras personas que son inconversas, no regenerados. Otros piensan que no es así, que estos maduros son los que han alcanzado, vamos a decir, esa madurez por creyendo en el Evangelio, a diferencia de los inconversos. Uy, se cortó la luz, ¿no? Sí. ¿Se cortó la luz? Sí, pero igual sigue grabando. Sí, el problema es que no veo mucho yo, pero bueno. Está bien. Voy a tratar de ver. Ellos se les cayó a ellos. Si sigo. No, está bien. Está bien. No, la puerta, dice. La puerta. Si se puede. Esto es maduro, hubo un imperfecto, se cayó la luz. Menos mal que estamos grabando con el celular, ¿no? Estos perfectos, o sea, vamos a decir, o aquí se ve bien, ahí un poquito más, se ve, sí, excelente. Son aquellos, vamos a decir, que de verdad son los que han apreciado esta sabiduría de Dios, o el Evangelio, podríamos decir, en contraposición con los inconversos. Sí, a ver si lo puedo parafrasear de alguna forma para que se pueda llegar a entender. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, la madurez, o sea, lo que abrazaron, o sea, el Evangelio,
y podríamos decir que lo podríamos decir, porque acá se dividen los exegetas, ¿sí? Esta sabiduría no de este siglo ni de príncipe de este siglo, que perecen. Porque no me da tiempo de explicar esto, amado, porque algunos creen, no podemos decir que había un grupo, una élite con mucha más sabiduría dentro del pueblo de Dios y otro con menos sabiduría, y que Pablo le hablaba a estos que tenían más sabiduría de una forma, aunque nosotros hacemos, yo lo hago, a veces me toca hablar con algunos niños y niñas en Cristo que no apenas disciernen el Evangelio y dos cositas, y recién están empezando. Yo no le puedo estar hablando de cosas profundas, pero yo creo que esta madurez o teleios habla de los maduros espirituales, son cristianos, y los otros son los inconversos. Bueno, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Estos príncipes de este siglo que perecen también están un poco complicados, amados, porque estos príncipes, algunos, a ver si les dice esto, de este siglo que perecen. Estoy leyendo los textos de abajo, ¿no? De ninguno príncipe de este siglo. Sí, mire, algunos, y ahí lo leí en el versículo número 8, porque lo vuelvo a repetir. Amados, algunos creen, que yo no creo, pero que estos príncipes hablan de los principados y potestades. Yo no creo que sea así, porque si hay algo que se llama contexto. Más abajo vamos a ver que, porque así nunca lo hubieran crucificado al Señor de gloria. Puede ser que está hablando de estos líderes judíos. Otros creen que son los principados, porque en Colosenses dice que los exhibió, pero estos principados estaban atrás. Acuérdense que siempre están atrás de cada inconverso o persona que hay. Amado, hay demonios. Cuando crucificaron a Cristo, acuérdense que había atrás. Estaban los demonios ahí, alentando a la gente, a la euforia. Están ahí, amado, aunque usted no lo crea. El pecado, Satanás, los principados. ¿Sí? Pero yo creo que más está hablando de los príncipes o de las personas que tenían un poder, que crucificaron a Cristo. Yo me inclino, abrazo más eso, ¿no? Gobernantes, ¿sí? de este mundo. Sí, gobernantes de este mundo, sí. Los principales de este siglo que perecen, versículo número 7. Más, porque en el 8 habla de eso, pero yo estaba en el 6. Versículo número 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Está mal lecturado? No sé qué dije. No, porque miran raro, no sé. ¿Está mal lecturado? Más, 1960 estoy leyendo. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, ¿qué está hablando? Está hablando esta revelación de los consejos eternos de Dios desde la eternidad. ¿En cuanto a qué, amado? Está hablando podríamos decir, de la redención del hombre. Versículo número 7. A ver, mire, lo voy a hablar en palabras de niño para que puedan entender, ¿sí? Versículo número 7. Dice que el Evangelio ya estaba antes de que, lo estoy hablando de forma sencilla, el Evangelio estaba antes de que existiera un átomo, ya en la mente de Dios, en algo que se llama un consejo eterno, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya esta sabiduría, o sea, el Evangelio, sabemos que sabiduría está hablando del Evangelio, esta sabiduría, este Evangelio, era un misterio. Nadie la sabía. ¿Quién la sabía solamente? Dios, muy bien. Dios la sabía. Eso, porque estaba oculta. Porque, bueno, ¿cómo sabemos esto? Bueno, yo lo sé porque más adelante leí la Biblia. Dice que esto lo sabía el Espíritu Santo. Versículo 14, 15 y 16 dice que el Espíritu sabe lo oculto. Entonces estaba oculto, ¿sí? Pero la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amados, ¿usted se ha puesto a pensar eso? Si usted es un elegido, si cree en lo que es esto, en la predestinación, antes de los siglos, esta sabiduría ya estaba en la mente de Dios. Amado, esto debe ser de gran consuelo. Si usted, no sé, no estuvo pasando algo bueno en esta semana, amado, alégrese y gócese con esto.
Porque dice que Dios, el creador de todas las cosas, ya lo tenía usted en su mente. Ya lo había predestinado antes de los siglos para que nosotros fuéramos glorificados, estemos gozando con Él para siempre. ¿Qué dice? Esta versión dice, ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Ahí está. Casi como lo que estaba diciendo, solo que como no utilizo una Biblia parafraseada, sí, tendría que usar una de esas Biblias, no son más fáciles, ¿no? Es que vivo, cuando uno la hermana, ya la hermana Diana, la hermana Carolina dice no, yo tengo la reina Valera. Hay que leer varias versiones. Claro, no, eso es verdad, eso es hacer hermenéutica, de verdad, para entender el texto. Sí, es un principio de la hermenéutica, el leer varias, sí. Yo no leo mucho las parafraseadas porque me ayudan, pero una Biblia parafraseada no está inspirada, pero sí ayuda un poco a entender ciertas cosas. Pero sí, es eso, estaba ese plano oculto. Él hablaba en misterio, o sea, algo, vamos a decir, él quería declarar este misterio, esta materia de la revelación que estaba oculto, este plan de salvación. ¿Qué es esto? Bueno, es la sabiduría de Dios. ¿Y por qué esto es importante, amado? Porque esta sabiduría de Dios, amado, está oculta a la mente del hombre, a la percepción de la humanidad. Por eso que la persona no puede entender este mensaje. ¿Por qué? Porque está en la mente de Dios. Y si Dios no da a conocer este mensaje, amado, el hombre está perdido, perece. ¿Y cómo lo da a conocer? ¿Por medio? Exactamente, por medio del Evangelio. Por eso que debemos predicar el Evangelio. Los domingos estamos haciendo un curso de evangelismo. Entonces es importante que entendamos el Evangelio, porque Dios despliega esta sabiduría por medio del Evangelio. Y debemos conocer este Evangelio. Bueno, esta es la sabiduría de Dios que procede de Él, que era un misterio para la razón humana. La persona no la puede entender esta sabiduría, porque no conoce la mente de Dios. Ha estado oculto por los siglos de los siglos. Entonces, pero Dios nos ha dado a conocer aquello que ha predestinado para que participemos juntamente con su gloria por la eternidad, amados. Entonces es importante, amados, que podamos entender y comprender este mensaje que desde la eternidad, amados, ha estado en la mente de nuestro amado Padre o de su Creador, si no ha venido acá al Señor todavía. Pero está fuera del alcance de cualquier percepción humana, y solamente por medio del Evangelio es que Dios ha dado a conocer esta salvación para los hombres. Versículo número 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es muy posible que esté hablando de los gobernantes judíos, amados, esto acá. Que si lo hubieran conocido, o algunos dicen, bueno, gobernantes de este siglo, porque algunos dicen que son demonios, que los principados, que Satanás es el Dios de este mundo, de este siglo. Mire, sea como sea, si sean gobernantes judíos, sean principados, lo que se refiere acá, que es muy posible que se esté refiriendo a los principados, vamos a decirlo, a esta gente, príncipes, los gobernantes o judíos que lo crucificaron. O los mismos principados potestades, cualquiera de los dos, tanto terrenales como celestiales, porque si hubiera sido celestial lo hubiera hecho como Efesios, que sean en lugares celestiales. Acá dice solamente de este siglo, ¿sí? Pero cualquiera de los dos, amados, yo creo que no lo hubieran crucificado. Porque Satanás diría, si lo crucifico estoy perdido. No lo hubiera hecho. Y los otros hubieran dicho, hemos matado al Señor de gloria. ¿Qué hemos hecho? Y bueno, esto me da pie a la otra parte del versículo. Dice, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Qué es este Señor de gloria, amados? Bueno, el Señor de gloria es un título de la divinidad de Dios, ¿sí? En el Salmo 24, versículo número
10, dice que nos habla del Señor de gloria. En algunas traducciones la van a encontrar como el Jehová de gloria, el Señor de gloria. Pero esto es el Señor en el Antiguo Testamento. Amados, fíjense lo que está diciendo acá, porque dice crucificado al Señor de gloria. Pero ustedes lo ven en el Antiguo Testamento, ¿y quién es el Señor de gloria? Es Dios mismo. Pablo está reconociendo acá que muchos de los testigos de Jehová y otras personas no quieren reconocer que este Señor de gloria es un título de la divinidad del Dios del Antiguo Testamento. Por eso que si ellos hubieran judío entendido esto, de hecho hemos crucificado, pero ellos no podían entender la encarnación, ¿sí? Entonces está hablando de Jesucristo, que Jesucristo es Dios, la persona crucificada, vamos a decir, en una persona divina, ¿sí? Que se encarnó, ¿sí? Acuérdense que dice en una parte en Hechos, creo que en Hechos 20, 28 dice así: Dios ganó a la iglesia con su sangre. No sé si se acuerdan de esa parte de Hechos 20, versículo 28. ¿Quién es que ganó Dios? Dios ganó la iglesia con su sangre. Por eso la iglesia es de Dios, porque la ganó con su sangre. Ahora póngase a razonar conmigo. ¿Cómo que la ganó Dios con su sangre? ¿Quién murió en la cruz entonces? Exactamente, ve y tienen, amado, es Cristo, es Dios. Entonces por eso dice, el Señor de gloria, este que fueron crucificados, es Dios mismo. Es el Señor de gloria, es un título de la divinidad que aparece en el Salmo 24:10. Si hubieran sabido eso, no lo hubieran hecho, dice ellos. Entonces dice así, versículo 9. Este es un texto que le encanta, amado, de otras pseudos iglesias. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Y es así, amado, es un texto que a muchas personas le encanta citar este texto. Lo cita, vamos a decir, porque para decir, mire, cosas que ojo, no sé si conoce algún, después cuando estén respondiendo en el aula del Señor Jesucristo, pueden contar sus aventuras con este texto. Yo podría contar algunas por arriba nada más, pero no me da el tiempo. Pero es cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído, esta gente que tienen, no sé, una gran imaginación para hacer películas así, vio esas películas de Spielberg. Que, ojo que no vio, el Señor me mostró estas cosas. Y, no, amado, hay algo que se llama contexto, que viene, por eso estas son predicaciones expositivas, texto por texto. No me puedo sacar fuera de contexto con este versículo aislado. Yo voy a crear una doctrina. No está hablando que Dios muestra cosas que ojo no vio, ni oído yo, el Señor vino y me mostró algo. Amado, el contexto está hablando de qué cosa, del mismo evangelio, amado. Cosas que ojo no vio. Nadie se imaginó ver a Dios crucificado, encarnado, ni oír a Dios mismo caminar y hablar, ni han subido al corazón del hombre. Bueno, esa palabra que aparece ahí, en esta traducción creo que aparece, ni han subido en esta aparece, ni han subido al corazón del hombre. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, esta dice ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, dice la traducción. Bueno, que no han subido en el corazón de hombres cosas, vamos a decir, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni, vamos a decir, ni siquiera se le pasó por la mente, sería la traducción ahí para que puedan entender. Nadie se imaginó, amado, estas cosas del Evangelio. Las personas creían que podían ser salvos por portarse bien, por guardar ciertos rituales, pero nadie creía esto. Nadie se le ocurrió este plan de salvación. Solamente a Dios se le ocurrió esto. Pero, versículo número 10, me voy a tratar de apurar, amado, porque el tiempo, me quedan 6 versículos, así que, versículo número 10. Pero Dios nos la ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Bueno, ¿qué es esto, amados? Vamos a, la persona, versículo número 10, dice así, pero Dios...
Pero Dios, dice esta traducción, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Bueno, amados, Dios dice, cuando habla, nos reveló a nosotros por el Espíritu, está hablando por supuesto de los apóstoles, amados. O sea, se lo reveló a los apóstoles, a los profetas. Pero ellos nos pasaron a nosotros, acuérdense lo que decía en Efesios capítulo 2, versículo 20 una vez. Pero nos ha dejado las Escrituras, nos ha dado pastores y maestros para seguir mostrando y revelando, y nos ha dado su Santo Espíritu. También a nosotros nos ha revelado por el Espíritu. Nos ha dado por el Espíritu. ¿Por qué, amado? Porque lo que era imposible para la razón humana, poder entender, y acá vemos la Trinidad, el Padre delante de la eternidad, en el plan de salvación. Yo no quiero hablar de esto porque se me van acabando los minutitos. Pero si ustedes se ponen a ver, vimos al Padre en el plan de salvación, Jesucristo muriendo y el Espíritu Santo acá revelando, confirmando el testimonio a la persona, enseñándonos toda verdad. Fíjese, el conjunto de la Trinidad. Muchos dicen no existe la Trinidad. Acá lo ves a Dios que reveló a nosotros, fíjese, Dios Padre acá revela, y acá el Espíritu Santo. Y vemos ahí también a Jesucristo crucificado, vemos la Trinidad. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, o sea, escudriñar es ir explorar, sondear, profundizar. Eso es, nos reveló, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Voy a seguir avanzando, amados, porque si no, todos estos textos están unidos entre sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amados, ¿quién conoce sus pensamientos más feos y horribles de anoche o de ayer? Que nadie sabe. ¿Quién sabe esos pecados ocultos que usted los hizo? Pero si Dios no los saca a la luz, usted nunca los confesaría. Diría, me voy a morir con estos. Señor, solamente usted lo sabe. ¿Quién lo sabe? El Espíritu. Sí. Y nosotros. Nosotros, porque Nosotros, el texto dice así, porque ¿quién de los hombres es? ¿Quién de los hombres sabe? Yo no sé. Si usted no me lo dice, o Dios no me dice que me revela algo que una persona para ayudarle a algo, yo no lo sé. Por más que tenga el don de discernimiento, no bíblico, sino el discernimiento espiritual. No lo sé. ¿Quién lo sabe? Las cosas del hombre. Sino el espíritu del hombre que está en él. Es el mismo espíritu el que sabe. Usted mismo sabe las cosas que yo ni yo sé. ¿Por qué está diciendo él eso? Porque dice así eso es verdad, dice así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios mismo. Entonces está haciendo como lo que nosotros está parafraseando, como esa Biblia, ¿sí? Está haciendo como, tratando, la parafraseo, para un parafraseo, es una explicación con unas palabras de una forma sencilla, podríamos decir, para facilitar la comprensión de un texto, con la información que podemos decir que contiene dicho texto. Ahí, ¿sí? Esa es la idea de la paráfrasis. O sea, está haciendo una forma sencilla, no tan complicada así, para que se pueda entender el texto, no tanto con tecnicismo. Y si yo quiero decir, no sé, de una forma algo profundo como la propiciación y la expiación, o la supralaxarismo, no quiere decir que esto antes de la fundación del mundo, y dije así, pero nunca usted me escuchaba que yo había dicho supralaxarismo y lo pasé por alto. Explicamos fácilmente, en la mente de Dios estaba así, pero hay cosas más profundas. Él está diciendo esto, en una forma sencilla está explicando algo así. Eso es lo que está haciendo él. ¿Quién puede hacerlo? Solamente el Espíritu Santo, dice eso. Está tratando de explicar eso, versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Escucha, amado, el Espíritu del mundo acá no está hablando, seguramente ustedes van a entender, no sé qué es lo que comprende,
Pero el espíritu del mundo acá no está hablando todas esas cosas mundanas que aparecen, que puedes llegar a pensar. Un segundo. Si no está hablando de la razón, amado. Este espíritu del mundo, escuche, es la razón, el entendimiento, el intelecto, el conocimiento, la capacidad que nosotros tenemos para pensar, para tener o establecer relaciones entre una idea y otra idea. Y entre eso nosotros formamos un concepto y de ahí yo puedo concluir algunas conclusiones que creo que son así, con mi mente. Esa es la razón humana y lo que yo creo que es así, es así. Nosotros, aunque nacimos así, nosotros se llama patrón de conducta, amado esto. Me crío con ciertas personas, si nací en el hinduismo, tengo cosas hinduismo, nací con un mormón, si nací con la filosofía, el psicoanálisis y lo que sea, o con un romanista, tengo cierta razón o entendimiento, un intelecto, la capacidad para pensar. No soy, vamos a decir, una persona que no piensa, soy un ser racional. Puedo tener conclusiones de acuerdo al conocimiento que tengo. Nosotros no recibimos el espíritu de este mundo. ¿Qué tenemos los cristianos? El espíritu de Dios. Muy bien. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Es eso lo que está diciendo Pablo ahí de una forma sencilla para que lo puedan entender. Yo no puedo razonar de una forma, como dicen, esto es así, digo, ¿de dónde está? ¿En qué versículo? Le digo yo, te la crees toda, sos el loco Biblia. No, tengo la mente de Cristo. ¿Y de dónde? Bueno, ¿por qué? Porque tengo que pensar como dice acá, y en tal versículo dice esto. Y eso ofende, amado, dentro vamos a decir, de lo que supuestamente tendrían que ser mis hermanos. Se ofenden. Pero es así, nosotros debemos lograr pensar como Cristo, porque Él nos ha revelado a nosotros, amados. Nos ha dado su santa palabra. No me da tiempo de ir a Primera de Juan para mostrar que tenemos esa unción que es el Espíritu Santo que aparece en Primera de Juan. Pero Él nos ha dado su Santo Espíritu para conocer y entender aquello, vamos a decir, que Él ya ha dado, o sea, o nos ilumina, si quiere decir. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo es el mismo, no sé si la palabra es paracleto, o maestro o un instructor que nos enseña, pero tenemos que tener, usted tiene un maestro que alguien está enseñando, pero usted tiene el libro texto, que le dice esto es así, está parado, bueno, nosotros tenemos el Espíritu, pero Él nos enseña, también nos ha puesto una iglesia, hay pastores y maestros que Él ha llamado, y para que están enseñándonos, es así, amado. Entonces nos muestra por medio, vamos a decir, o a Pablo le mostró por medio de esta revelación, esta inspiración, la que da unas escrituras, y Él nos sigue enseñando a nosotros. Un segundo, yo me estoy pasando de tiempo. Versículo número 13. A ver si llego. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Este texto es un poco complicado. Enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo dice ese texto? Por favor, a ver si me ayuda. Aquí el 13. Sí. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Esa parte que aparece, la última parte, acomodando lo espiritual a espiritual, ¿cómo aparece ahí? Usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Uh-huh. Bueno, en mi traducción aparece, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Podríamos decir que el mismo Espíritu con nosotros, yo tengo que hablar como cristiano o como ministro, tengo que, todo lo que digo yo o todo lo que enseño yo tiene que estar acomodado, podríamos decir, comparando de acuerdo a la enseñanza del Espíritu Santo a todo lo que Él ha dicho ahí, ¿no? Todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos.
yo tengo cada cosa que digo, por eso es complicado hablar con un cristiano maduro, porque él siempre está hablando con cosas de la Biblia, textos de la Biblia, y nunca habla, fíjese con, vamos a decir, es que tengo que volver siempre a ese mundo, porque ellos se manejan así, hay otras pseudos iglesias, que usted no le encuentra nunca un texto bíblico, que esto, que aquello, que el sueño, pero el verdadero cristiano siempre acomoda todo, porque por eso que él conoce, él, vamos a decir, tiene la Biblia en su mente y en su corazón, y todo lo que hable y dice, vamos a decir, siempre lo acomoda o lo explica de una forma espiritual como está en las escrituras. Incluso si ve una película, algo lo trata de ver así de alguna forma espiritual. Todo lo que ve él lo enfoca del lado espiritual, del reino espiritual. Eso es lo que hace un cristiano, va acomodando eso. Pero no crea, vamos a decir, un mundo espiritual en su mente como una ¿cómo se decía? Alegoría. Una alegoría, sí, sino él acomoda de verdad lo que es espiritual, lo que está acá espiritual. En ese sentido, eso es lo que hace él. La base de la escritura. Sí, eso es así, porque él, vamos a decir, el lenguaje que él cree, escuche, porque a ver si me da, ya me pasé un minuto, pero fíjese, es así. Nosotros creemos que esto es la palabra, la inspiración de Dios que ha sido revelado. Y si esto es verdad, y creemos que tenemos el Espíritu de verdad, no que Dios me hable la mente para que yo sea más inteligente y entienda la Biblia. No sucede así, amado. El Espíritu Santo de verdad viene a morar dentro de nosotros y de verdad Él nos ilumina a nuestra mente, ¿sí? Para que podamos entender esto, ¿sí? Pero nosotros, vamos a decir, no lo hacemos de una forma, vamos a decir, humana, ¿sí? Pero el hombre natural no percibe, versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. ¿Y qué? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, este texto, amado, es fácil, ¿sí? Si el hombre espiritual, vamos a decir, él acomoda o asocia las cosas espirituales o explica las cosas que son del Espíritu con las palabras del Espíritu, podríamos decir que el hombre natural no puede entender eso. Por eso cuando un cristiano habla, perdón que digo la palabra, ¿cómo podría decirle? Con un no creyente. Inconverso. Sí, con un inconverso. ¿Sí? Está mal decir mundano. O sea, del mundo, pertenece al mundo, no digo más. Sí, uno que no cree en Cristo. O sea, y más mal estaría porque hay una traducción que yo tengo acá aparte que dice el hombre animal. Es una traducción vieja. En otra aparece el hombre que natural. Pero tengo otra traducción que aparece el hombre animal. Yo no sé si era 1909 o algo así. Aparece hombre animal. ¿Él qué pasa? No percibe las cosas del espíritu porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. O sea, el hombre no regenerado, habla acá. ¿Sí? El hombre no regenerado, vamos a decir, el que él sí examina las cosas, pero ¿cómo la examina? Con su mente. Claro, con su raciocinio pecaminoso. Como él ha sido, no puede ver. En cambio, el Espíritu Santo cuando regenera, da vida, el hombre natural puede ver las cosas como no las veía antes. Ya no con la mente humana, sino a base de la palabra. Claro, es como que usted le diga a un ciego, mire, salió el sol, y él tenga la buena intención y haga así. Y él quizá puede sentir un poco de calor, pero él nunca va a poder ver el sol porque necesita vida, amado. Necesita ser regenerado. Por eso que la salvación no depende de un aceptar a Jesús en tu corazón, como si fuera tan fácil. Acá vemos el poder de Dios para dar vida, amados. Entonces, él está bajo la influencia pecaminosa. ¿Por qué, amados? Porque él está muerto espiritualmente. No puede percibir, no puede entender. Es un muerto espiritual. No puede entender estas cosas que son del espíritu. Por más que se esfuerce y quiera, no puede entender o discernir las cosas espirituales. ¿Por qué?
Porque cuando escucha hablar de estas cosas para él son locura. Locura porque dice, no, pues, ya te oiremos, Pablo. Es un otro loco predicador que predica de estas cosas. Y es así, amados. Predíquele a una de esta gente, vamos a decir, cuando yo le he predicado de Cristo. Son locura. El verdadero evangelio para ellos es el que Dios ama a todo y te quiere bendecir. Ese es el verdadero, pero esto que predico es locura para ellos. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y espiritualmente para ellos es canta y danza, hago milagro, y todo eso parece ser espiritualmente. Pero no es así, amados. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Me gustaría saber qué dice esa traducción porque a mí me parece buena. El 15. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Y no es juzgado. Él no es juzgado por nadie. Aquí no dice eso. Bueno. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. O sea, el hombre espiritual es el hombre que ha sido regenerado, que tiene vida. ¿Sí? Es ese. Él puede discernir, él puede apreciar. Pero ¿por qué, amado? No, o puede diferenciar. Tiene la capacidad de discernir, apreciar o juzgar. Vamos a hacerlo más sencillo. Cuando yo hablo con alguien, me dice, soy un cristiano. Y me pongo a hablar así, y puede preguntar a que me conocen. Y al rato le digo, no, mamá, le digo, no naciste de nuevo. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera has pasado por la puerta. ¿Pero por qué? Porque de verdad no conoces el Evangelio. Y si lo conoces, algunos lo conocen, digo, pero no lo vivís. Entonces, sabes mucha información, pero no ha pasado nada en tu vida. Entonces, no, de verdad no. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo juzgar como hombre espiritual a una persona. No juzgar como lo hace el Señor día del juicio, sino examinar. Tengo la responsabilidad yo de examinar a alguien que quiera formar parte de la membresía si de verdad es cristiano. Yo no puedo permitir que si el Señor ha añadido 1 o 2 ovejas y venga un cabrito a querer hacerse acá para poder conseguir hermanas. Eso no me es permitido. Yo tengo que saber si de verdad ese hombre o esa mujer de verdad es un cristiano en el mundo. Pero el hombre espiritual puede hacer eso. La persona, podríamos decir, tiene ese derecho al juicio privado, si quieren, pero nosotros como cristianos, vamos a decir, tenemos el derecho, vamos a decir, a juzgar y a examinar. ¿Sí? Creo que 1 Juan capítulo 4:1 dice que debemos examinar si el espíritu es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Entonces debemos hacer, y si tienen frutos, no. Ahora con ese, él no es juzgado. Yo no digo, yo soy pastor y no me puedo juzgar, No está hablando de eso del sentido. Pablo no está hablando de eso, está hablando de con el hombre natural. Yo como con el hombre natural puedo mirar y puedo juzgar a ver si de esa persona lo que está diciendo. Miro yo, digo, no, es inconverso. Usted puede tener amigos, amigas, conocidos en el WhatsApp y le ha tocado y no, mire, tal, no es nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo? Usted discernió, juzgó. Pero usted no significa que con los hermanos, vamos a decir, ustedes no me pueden juzgar. No, sí, nosotros nos pueden juzgar. ¿Sí? O la gente nos puede exhortar, o volver a redirigir, o exhortar. Sí, pueden hacer eso. Pero no está hablando Pablo acá, en el contexto está hablando con el hombre natural. ¿Sí se puede llegar a eso? Sí, sí. Sí, porque si yo digo, no me pueden juzgar, y yo soy intocable, yo me voy a engañar a sí mismo. Yo estoy sujeto, vamos a decir, a mis otros hermanos. Si me quieren probar, si soy verdadero. ¿Sí? Pero no habla esto en este contexto, habla. Vamos con el 16, así terminamos. Pero, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea,
La traducción esta tengo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si no me equivoco, en esta traducción está tomado de Isaías 40, versículos 12 al 15. Mire lo que dice. Esto dice, aunque Pablo, no me da tiempo de explicar lo que hacía Pablo otro, pero tomaban una porción de la Biblia y la aplicaban. No creaban una doctrina, pero está tomado, creo que de Isaías 40, versículos 12 al 15. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruyó? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate, versículo 16. Pero está tomado de Isaías 40, versículo 12 al 15. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con peso los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu del Señor? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Amados, el Evangelio no necesita ayuda. No necesita ninguna retórica, ninguna elocuencia, ni nada de eso. Sí nos debemos preparar para hablar, conocer, anotar textos bíblicos, saber cómo predicar para llevar el mensaje. Yo no puedo inventar cualquier cosa, me debo preparar. Pero yo no puedo confiar en eso. Debo confiar en el Espíritu del Señor. Pero sí debo conocer la palabra, porque si yo tengo que tener la mente de Cristo, debo conocer la palabra, lo que me ha dejado. ¿Y quién es el que conoce la mente del Señor? ¿Quién le ha instruido al Señor? Bueno, amados, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, amado. Esto yo hace años lo miraba y digo, ¿cómo es esto, Señor? Pero el cristiano, nosotros y los cristianos, el creyente tiene la mente de Cristo. Por eso que cuando predicamos, amado, no debemos exaltarnos a nosotros mismos, ni a los dones que ustedes ven por ahí, ni que confían en ellos, en la elocuencia, en la predicación, sino en el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a glorificar al Señor Jesucristo, a hablar de la cruz, a convencer al hombre de su pecado. Que el Señor nos ayude, amados, no solo cuando tengo que predicar, o si usted tiene que predicar, sino cuando usted tiene que evangelizar. Muchas veces tengo miedo o no sé cómo hacerlo. Es porque usted está confiando en usted, amado. Abra su boca, de verdad. Predíquele el Evangelio, amado. O sea, el plan de salvación en esa persona. Mírelo como si se fuera al mismo infierno, como si tuviera la última oportunidad. Yo cuando le hablo, aunque usted no lo crea, en mi espíritu lo sacudo, lloro, gimo, lo llevo hasta la punta así del infierno y le muestro, como si tuviera la última oportunidad. Después ya no puedo hacer más, amado. ¿Por qué? Porque confío en el poder del Evangelio. Si el Señor quiere salvarle, le va a salvar. Trato de persuadirlo, pero no confío en mí mismo. Así que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos a tono de gracia para agradecerle, Señor, porque hemos aprendido, Señor, la sabiduría de usted, Señor, que está fundamentada, Señor, en el Evangelio. Señor, no nos gloriamos, no nos jactamos de nada. Si algo nos podemos gloriar, nos gloriamos en la cruz, en esa obra de la salvación de usted y de su gracia, Señor, que usted envió a su Hijo amado a la cruz. En eso sí, no hay nada en nosotros, Señor, de que gloriarnos, ni siquiera dones, porque usted nos ha dado los dones, Señor, nos ha dado la sabiduría, nos cuida, nos santifica, nos justifica, Señor, nos ha redimido, Señor. Así que, de verdad, Señor, le agradecemos por esa sabiduría que ha estado oculta, que ha corrido, Señor, el velo para mostrarlo por medio de su Santo Espíritu a nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder mostrarle a otras personas, Señor, esta sabiduría que está oculta a ellos, Señor.
Pedimos de su Santo Espíritu, Señor. Nosotros solamente, nuestro ministerio es predicar nada más, y su Santo Espíritu es el que se encarga de convencer del pecado al pecador. Le agradecemos, Señor, por este tiempo que usted nos ha dedicado, Señor, enseñándonos, Señor, y que nos estemos alentando con esto, porque, Señor, esa palabra que está ahí, que siempre ha estado en mi mente, que dice, más hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, el cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amado Padre, esa sabiduría que usted nos había predestinado, Señor, debe alentar a su pueblo, saber de que estuvieron en su mente, Señor, desde antes de la fundación de este mundo, de los siglos, para que podamos estar junto con usted por la gloria, con su gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Como siempre decimos, amén. 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 No hay nadie, se cortó la luz.